Bueno, le quería preguntar primero qué es lo que ocurre en los casos de abuso sexual contra menores de edad que son mayormente 14 años, es decir, adolescentes, con el tema del consentimiento. Ujú. Eso A ver, es entre los 14 y los 17 sería ya. 17 con 11 meses. Claro. A ver, hay que entender, hay que hacer una distinción entre lo legal, ¿ya? Y la otra distinción entre la madurez emocional, ¿ok? Claro, legalmente se habla de estupro a partir de los 14 años, ¿ok? Estamos hablando de abuso sexual y violación. Ujú. Ujú. Y claro, los adolescentes, cuando se es menor de 14 años, se asume que no puede consentir bajo ninguna circunstancia. Y claro, entre los 14 y los 17, supuestamente hay como una cierta nebulosa de que sí podrían consentir, sí podrían decir que sí, pero finalmente legalmente no se puede decir que sí. Pero además está la configuración que nosotros tenemos de los adolescentes, ¿ok? Nosotros tenemos una cultura que propicia la adultez de los niños. Digamos que desde chiquititos están así como están en kinder y es como, ya encontró novia, encontró polola, y se juega con eso, y cuando ya tienes 14 años, lo primero, o 13 años y te llega la regla, es como, uy, ya eres una mujer. No, es una niña que está menstruando, punto, no eres mujer. Entonces, tenemos una tendencia a mirar a los niños y las niñas con esta visión más adulta y asumiendo que como se ven grandes y se creen grandes, porque los adolescentes se juran grandes, uno los trata como adultos, pero en estricto rigor todavía no tienen la madurez emocional para decir si quieren estar en una relación sexual o no. Más allá de que sea con una persona de su misma edad, y menos, por supuesto, con un adulto, así como bastante mayor. Entonces, el consentimiento es un concepto bastante más complejo de decir que sí o que no. No tiene que ver con que yo te diga sí, sí, tengamos relaciones, si un adolescente le propone tener sexo a otro. Tiene que ver con entregar un nivel de intimidad que va más allá de lo sexual. Y esa intimidad es la que ese niño o esa niña no necesariamente es capaz de reconocer a esa edad. Por eso hay que protegerlos legalmente, digamos. Por eso hay que decir, hay que armar una ley y por eso es un delito. Y si sabemos que una persona ha tenido sexo con un niño menor de 18 años, es un delito y pasa todo lo que tiene que pasar. Pero culturalmente tendemos a ver a los niños y niñas y adolescentes como adultos y asumimos que por eso pueden consentir. La otra pregunta que le quería preguntar es, por ejemplo, ¿por qué es que se fija en los 14 años y no, por ejemplo, más grande o tal vez más chico? ¿Por qué se le ocurrió a esa edad, por ejemplo? Pensando en la adolescencia, Uy, igual parte como los 13. sí, mira, es un criterio bastante... No hay un criterio mundial, digamos. En Chile los 14, en otros es los 12, en otros los 16. En general responde más bien a criterios biológicos, como, y de supuestamente criterios biológicos y también cognitivos. Y ahí es cuando se deja de lado lo emocional, porque la madurez emocional o la inteligencia emocional es distinta a la inteligencia cognitiva. Entonces, claro, se asume que un niño entre 14 y 18 sabe o sabe decir sí o no, qué significa, qué implica, pero qué implica en términos cognitivos, no necesariamente en términos emocionales. Y la verdad no tengo tan clara la respuesta, pero yo creo que tiene que ver con el mismo criterio que se usa para la responsabilidad penal adolescente, que es el mismo criterio a los 14 años, que es como donde se dice que supuestamente los jóvenes o los adolescentes tienen como un cierto, como que logran distinguir entre el bien y el mal y el desarrollo moral, digamos, pero por un tema más bien biológico e insisto cognitivo. Porque como te digo, en otros países es 12 años, en otros es 11. Entonces, en Chile yo me imagino que tiene que ver con eso. Lo otro que le voy a preguntar es,
¿Cuáles son los procesos forenses de verificación cuando un menor de edad acusa haber sido abusado? ¿Y en qué se Ya, diferencia, por ejemplo, con los más chiquititos? sí. Hay una diferencia vital, que es que un adolescente puede entregar relato. En general puede entregar un relato. Cuando es menor de 14, los niños no necesariamente tienden a dar un relato. Entonces, eso es una súper ventaja pensando en un peritaje, ¿ya? En un peritaje jurídico y forense. Pero cuando yo tengo relato, puedo hacer otras pruebas que se llaman veracidad de testimonio, donde se compone de varios elementos y uno de esos es precisamente el relato de ese niño o esa niña, en donde hay ciertos criterios, son 19 criterios, en donde uno le pide a ese niño o esa niña que relate lo sucedido libremente, y después uno desde, no ya no con el niño presente, sino que al revisar la grabación o la transcripción, uno va identificando si están los criterios de veracidad o no. Entonces, ahí hay una prueba súper concreta que le puede servir al abogado y que uno puede presentar en juicio, en donde uno dice, según esta prueba, más bien forense, y a partir de relato, yo puedo dar cuenta de que este niño o esta niña su relato es veraz. Y con eso evitamos que tenga que subir al estrado y contar nuevamente y revictimizarlo. Entonces, hoy en día por eso se hace la entrevista videollamada, o sea, videograbada, videollamada, entrevista videograbada. Entonces, porque precisamente uno no necesariamente ahora tiene que entrevistar nuevamente a ese niño, sino que el fiscal cuando le pregunta la situación, uno después puede tomar ese relato y establecer estos criterios de veracidad en su relato. Eso es un elemento importante. En términos de peritaje, en general primero hay como una etapa de cierto rapport con ese niño o esa niña, en donde uno tiene que generar una cierta confianza o un cierto vínculo para poder preguntar sobre lo que le ha pasado. De ahí uno establece si ha sido más de una vez, por ejemplo, en la situación de abuso, si ha sido más de una vez. En general uno trata de pedir que cuente la de la que tiene más recuerdos, para que tenga más elementos para establecer la veracidad. Y, y a partir de ahí hacer un informe y cerrar el trabajo pericial, siempre haciendo la diferencia entre que lo pericial es distinto a lo clínico. Por lo tanto, uno le dice a ese niño o a esa niña que probablemente le va a preguntar cosas que a lo mejor ya le han preguntado, y que y que finalmente ellos generalmente tienen su propio psicólogo, y ese psicólogo, esa psicóloga va a seguir viendo lo que pasa después, pero que uno lo va a ver 2 o 3 sesiones y nada más. No hay un proceso posterior. En general, quien hace la pericia no sigue con la terapia reparatoria, porque son 2 roles distintos. Bueno, lo otro que le quería preguntar es, por ejemplo, ¿cuáles son las señales que dan los adolescentes cuando son abusados? Uf, es súper difícil responder eso porque es tan personal. Hay niños que se retraen, niñas que se retraen y que pues, tienen conductas regresivas, se vuelven más agresivos, otros por el contrario se vuelven mucho más sexualizados. Entonces no hay hay un checklist, no hay un checklist para decir este niño probablemente o esta niña probablemente fue abusada. Es súper desde la realidad de cada niño, cada niña, depende si esa familia, por ejemplo, sabe a alguien más o no, si hay alguien más que ha sido abusado, cómo reaccionó la mamá o si el niño cree que la mamá sabe o no sabe. Hay tantas variables que es difícil definir así como ciertas características, porque como te decía, alguien puede ser, un niño se puede volver muy agresivo y otro por el contrario, muy retraído. Eh, Alguien se puede volver muy sexualizado, pero por el contrario, otro niño o otra niña puede reprimir todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Un niño puede querer contar y otro no necesariamente. Algunos le cuentan a sus amigos, otros no. Entonces, incluso hay un síndrome que se llama síndrome de acomodación o síndrome de Summit, Uh -huh. que habla también que los niños no presentan ningún síntoma.
Y que aparentemente eso es como, los defensores dicen como, pero, no, pero si nunca tuvo ninguna repercusión. Ujú. Y es un proceso psicológico normal cuando, por ejemplo, un niño ha sido sistemáticamente abusado durante muchos años y es la realidad que conoce. Entonces, de alguna forma acomoda su actuar y se mantiene como, entre comillas, un niño normal o niña normal, porque es tan sistemático y es lo que conoce que no es posible definir. Entonces, no hay una cierta... Mira, teóricamente uno podría decir entre los 0 y los 3 se hacen pipí en Claro. general o vuelven a... Teóricamente hay elementos que uno podría, así como decir estructuralmente, como que sí, podría ser un checklist, pero teóricamente, en la realidad, no. Y a medida que yo creo que crecen, se van a hacer más complejos también, ¿cierto? Porque la mentalidad se vuelve también más compleja. Cuando, por ejemplo, cuando uno pasa con las niñas particularmente, y los niños también, han sido abusados sexualmente, no solamente tocados, sino que penetrados desde pequeños, desde los 6 7 años, y ya empiezan a tener 14 15 y empiezan a entender lo que está pasando, es súper complejo. Es súper complejo porque finalmente hay todo un sentimiento de como que yo, entre comillas, permití esto y dejé que pasara esto, entonces precisamente el abusador juega también con eso. Es como, llevamos años haciendo esto, ¿por qué nunca dijiste nada? Claro. Entonces es muy difícil describir una reacción, entre comillas, como clásica o estándar de los niños que han sido abusados o las niñas que han sido abusadas. Es complejo. Bueno, lo otro que le quería preguntar es, ¿cómo es que ustedes lo hacen para evitar, por ejemplo, la revictimización? Bueno, hoy día el sistema está principalmente protegiendo a los niños y las niñas con el sistema de la entrevista video grabada, Sí. porque precisamente eso ayuda a que no tenga que preguntar el policía, después el fiscal, después el perito, después otra vez, y si el juez quiere escuchar el relato, vamos con el juez. Finalmente hoy día el sistema protege mucho más a los niños y las niñas que hasta antes de la videograbada, pero antes de eso era una decisión principalmente ética nomás, de no exponer más a ese niño o esa niña de lo que uno sabe que ya se ha expuesto. Pero claro, era una decisión del profesional no revictimizar y jugársela también con los defensores, porque en general se supone que uno hace un peritaje para que el niño no tenga que declarar. Estoy hablando de antes de la entrevista, Sí. insisto, videograbada. Y pasaba muchas veces que los jueces y querían escuchar igual el relato de ese niño o esa niña. Entonces ahí es cuando uno tiene que hablar con el consejero técnico, decir, oye, pero si hay un informe, ya se evaluó, qué distinto podría decir el niño en el estrado y con qué herramientas va a evaluar, que el juez no es psicólogo. Claro. ¿Hay algún tipo, de ejemplo, de preguntas que se hagan, pero que en realidad no se deberían hacer, o cosas así, como alguna pregunta incorrecta tal vez al momento de tratar de saber? ¿No existe algo así? En general, cuando uno hace una entrevista en una situación de abuso sexual, el preguntar el por qué es muy, muy revictimizante. Por ejemplo, es distinto preguntarle a un niño, ¿por qué no le contaste a tu mamá? Porque con eso lo estás haciendo sentir culpable, como si él hubiese tenido la responsabilidad de contar y hubiese hecho algo malo. El por qué siempre es partir una pregunta con el por qué implica a ese niño o a esa niña darle a entender que hizo algo malo. Distinto es cuando yo le pregunto, eh, ¿y qué pasó con tu mamá? ¿Tú crees que sabía, se dio cuenta? Pero reformular la pregunta. El por qué en una entrevista de peritaje es revictimizar. Otro elemento que nunca hay que hacer es inducir a la respuesta. Por ejemplo, por más que yo tenga el informe del fiscal que diga que el tío Juan es el que ha sido la persona que cometió el abuso, yo no le puedo decir qué te hizo el tío Juan, sino que en la medida que me va contando, si él se refiere solo al tío, por ejemplo, no solo tío,
o referirme a él o a ella como se refiere el niño o la niña, porque, por ejemplo, a mí me pasó una vez en un peritaje, eh, en donde toda la pericia, o sea, todo el relato de la niña anterior decía que había sido, no recuerdo si era que decía que había sido su tío, y después en el relato empiezo a entender que no había sido su tío, había sido su hermano, pero había dicho que había sido su tío para proteger, o era al revés, no me acuerdo, pero la cosa es que, Ya. por ejemplo, si yo hubiese preguntado sobre el supuesto sujeto, probablemente ella me habría respondido. Entonces uno tiene que dar no puede decir el nombre del sujeto, el del supuesto abusador, no da la respuesta, no inducir la respuesta. Por ejemplo, ¿tenías miedo cuando pasó esto? Tampoco. Entonces hay preguntas que... y también es súper importante para evitar la revictimización no preguntar lo que no tenga que ver con algo que me pueda servir específicamente para la pericia. Caer en el morbo de la pregunta. Por ejemplo, pedir una descripción súper detallada. ¿Pero qué te hizo? ¿Dónde lo hizo? Y insistir en eso. Los niños cuentan hasta donde pueden contar. Si yo insisto, es revictimizar, porque por algo no está contando quizás algunas cosas. Pero yo diría que lo más importante, la regla número 1, es evitar el porqué. Bueno, lo otro que le quería preguntar es que normalmente ustedes, por ejemplo, como psicólogos forenses, ¿tratan solo a la víctima o también al victimario se le hacen algunas pruebas forenses, por ejemplo? En el mismo caso, no. Ujú. Por lo menos a mí no me ha tocado, porque uno generalmente o trabaja para la fiscalía, O, o, por ejemplo, yo en un minuto trabajaba para la fiscalía y para la defensoría, pero no del mismo caso. claro, Yo puedo hacer pericias a victimarios, pero no es un victimario de una víctima que me ha entregado a la fiscalía. claro. Pero ahí, ¿cómo se trata, por ejemplo, con el victimario? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? Uf, la diferencia es súper distinta, porque la diferencia es radical. En el caso de cuando tú te enfrentas a una víctima como perito, a ver cómo decirlo para que no suene extraño. Uno siempre tiene que hacer la pericia pensando en la defensa. Por lo tanto, yo tengo las 4 hipótesis, que es la hipótesis de la verdad, la hipótesis que no lo hizo nadie, pero la hipótesis más importante que tengo que trabajar sí o sí es que no está diciendo la verdad. Pero, pero simplemente porque es importantísimo, tan bien hecho metodológicamente, y que no esté sesgado, que nadie pueda decir es que en realidad tú ibas con la idea de creerle. Aunque la actitud, y siempre uno le va a creer al niño. O sea, yo siempre le voy a creer al niño o a la niña. Pero mi trabajo profesional tiene que ser pensando en cómo resguardar todas las posibles trizaduras de ese relato, o lo que esté haciendo para poder finalmente entregar un informe que sea súper completo y que pueda servir a esa víctima. Entonces, es una mirada. Con el victimario, por el contrario, yo dudo de todo. Dudo de todo. Entonces, eh, el trato es distinto. Por ejemplo, con un adolescente jamás confronto, jamás, jamás puedo estar en la confrontación. No puede existir esa relación en un peritaje de confrontación, de decirle al niño, pero ¿cómo me dijiste, no sé, por la vez anterior que, no sé, por ejemplo, que te decía que era tu tío? ¿Y cómo me estás diciendo ahora algo distinto? Como confrontando. Lo pregunto de otra manera, tratando de indagar. Al victimario sí, lo puedo confrontar sin ningún problema. Es otra mirada. Y además, esto ya tiene que ver como con un tema de experiencia, que uno se vuelve un poquito más quisquilloso y más observador como de otro tipo de lenguaje, como del lenguaje ya corporal. Los violadores son súper simpáticos, son amorosos, son caballeros. Entonces como que uno sabe que es mentira. Entonces no duda de todo. Pero a diferencia de la víctima, uno duda, pero para hacer bien su trabajo.
Con el victimario uno duda porque en general uno no le cree. Mira, la otra que le quería preguntar es, ¿cuáles eran las características comunes, por ejemplo, que pueden tener los abusadores sexuales de adolescentes, por ejemplo? A ver, en general tienen un perfil distinto, por ejemplo, a los que les gustan los niños, ¿ya? Porque, y ahí no lo definiría por edad, sino que más bien por el aspecto, porque si un adolescente más bien se ve como de 13, 12, 11 años, va a ser distinto al niño que tiene 12 y se ve de 14. Atrae a distintos sujetos, digamos, distintos tipos de abusadores. En general tampoco como hay un perfil súper claro que uno pueda definir y decir, ya, este sujeto es un abusador. Pero en términos generales, la asimetría de poder les atrae mucho. El poder, entre comillas, manipular a un niño o a un adolescente que se cree adulto es bastante seductor para ellos. Entonces, la manipulación es un tema importante, la seducción en términos no sexuales, sino que la seducción en términos de ser atractivo para ese niño o esa niña. En general no es el monstruo que uno se podría imaginar. Por el contrario, son personas simpáticas, son personas que uno las ve y dice, uy, qué amoroso, que se lleva bien con todos los jóvenes, como es súper acogedor, sabe manipular muy bien a los niños y a las niñas, sabe manipular muy bien a su entorno de adultos para que confíen también en ellos. Y no es el tipo agresivo o malo que uno podría decir, chuta, ay, al contrario, yo creo que el quien se muestra como es, yo confiaría mucho más en un sujeto que se muestra tal como es y medio quizás parco, agresivo, al simpático buena onda con los jóvenes. Ese me causa mucho más duda.